Miguel siempre creyó que el amor podía con todo. Con Isabel, lo había dado todo: apoyo, paciencia, segundas oportunidades. Creía en ella, en su familia, en los lazos que habían construido durante más de una década. Pero la confianza no siempre muere en un solo golpe. A veces, se desgasta poco a poco, en pequeñas grietas casi invisibles, hasta que el muro entero se derrumba. La primera grieta apareció con las noches en vela. Estoy agotada, Miguel. Es el trabajo, el estrés, le decía Isabel con voz cansada, los ojos enrojecidos. Al principio, Miguel lo creyó. Su esposa siempre había sido trabajadora, dedicada, alguien que se presionaba demasiado. Pero cuando empezó a notar los temblores en sus manos, el ritmo acelerado con el que hablaba algunas noches, y sobre todo, el cambio en su mirada, una mezcla de pánico y euforia, supo que algo no andaba bien. Una tarde, al revisar las cuentas, encontró cargos recurrentes en un establecimiento que no reconocía: una tienda de nutrición deportiva. No era el gimnasio, no era el supermercado. Cada compra ascendía a 80 euros o más. ¿Qué compras ahí?, preguntó, mostrando la transacción en su móvil. Energizantes, respondió Isabel sin dudar, encogiéndose de hombros. A veces los necesito para aguantar el ritmo. Miguel quiso creerle. Pero la duda ya se había sembrado. No fue hasta días después que decidió comprobarlo por sí mismo. Entró en la tienda, un local pequeño con estanterías llenas de proteínas, suplementos y productos para el rendimiento deportivo. Detrás del mostrador, un hombre con una barba descuidada lo observó con desconfianza. Mi esposa ha estado comprando aquí, dijo Miguel, apoyando las manos sobre el mostrador. Isabel. El dueño, Carlos, tardó en responder. Bajó la mirada un instante antes de asentir. Sí, solía venir seguido. Pero dejó de hacerlo hace un tiempo. Miguel notó la vacilación en su voz. ¿Qué compraba? Carlos apretó los labios, como si estuviera debatiéndose entre responder o no. Mira, amigo, no sé exactamente qué busca tu esposa, pero algunos clientes vienen aquí por cosas que no siempre les hacen bien. Y cuando alguien regresa una y otra vez, bueno, eso suele significar problemas. Miguel sintió un frío helado recorrerle la espalda. Esa noche, cuando confrontó a Isabel, ella se rompió en un llanto desesperado. No quiero seguir así. No quería mentirte, pero tenía miedo. Miguel la abrazó. Le prometió que la ayudaría, que lo superarían juntos. Pensó que ese sería el final del problema. Pero en realidad, era solo el comienzo. Miguel quiso creer que las lágrimas de Isabel significaban arrepentimiento. Que la promesa de cambiar era sincera. Durante semanas, estuvo más atento que nunca. Se aseguró de que ella durmiera bien, de que comiera a sus horas, de que evitara el estrés. Isabel, por su parte, intentó mostrarse fuerte. Pero la recuperación no es una línea recta. Los cargos en la tarjeta desaparecieron, sí. Isabel parecía más estable. Volvió a trabajar. Todo indicaba que las cosas estaban mejorando, hasta aquella noche en la que todo se vino abajo. El teléfono de Miguel sonó a las 11. Miguel era la voz de Isabel, pero sonaba irreconocible, como si estuviera atrapada en un sueño. No puedo respirar. Mi cuerpo está temblando. Cuando llegó a casa, una de sus compañeras de trabajo estaba con ella, intentando calmarla. Isabel tenía los ojos desorbitados, las manos crispadas sobre la manta del sofá. Creo que se desmayó en el trabajo, dijo la compañera con tono nervioso. No sabía qué hacer, así que la traje aquí. Miguel se arrodilló frente a Isabel. ¿Qué tomaste? No hubo respuesta. Solo lágrimas. No hacía falta que lo dijera. Él ya lo sabía. Era la última oportunidad. Miguel llamó a Rafael, el hermano de Isabel. Juntos, lograron convencerla de ingresar a rehabilitación. A pesar de las súplicas, de los puedo controlarlo, de las excusas. Miguel sabía que ya no podía confiar en su palabra. Lo haces por ti. Y por los niños, le dijo Rafael. Lo hago porque me están obligando, respondió ella con una sonrisa amarga. Ese fue el primer indicio de que algo no estaba bien.
Los primeros días en el centro de rehabilitación parecieron una mejora. Isabel lo llamaba todas las noches. Hablaba con sus hijos. Decía que estaba siguiendo el tratamiento, que las sesiones con el psicólogo la estaban ayudando. Miguel sentía un pequeño alivio. Quizás, esta vez, todo cambiaría de verdad. Hasta que llegó el día de la terapia familiar. Miguel se presentó en la clínica con Rafael. Lo recibió un terapeuta de voz calmada y sonrisa ensayada. Cuando entró en la sala, vio a Isabel sentada en una de las sillas, con los brazos cruzados y la mirada fija en el suelo. No lo saludó. Ni siquiera levantó la vista. El terapeuta inició la sesión con preguntas generales. Miguel respondió con sinceridad, explicó cómo la había apoyado, cómo la había visto caer y cómo, a pesar de todo, seguía creyendo en ella. Y entonces, Isabel habló. Tú arruinaste mi vida. Las palabras fueron como un golpe seco en el pecho. Miguel sintió que el aire se volvía pesado. ¿Qué? ¿Tú? Esta vez, lo miró directamente, los ojos llenos de rencor. Siempre fuiste el que controló todo. Cuánto tomaba, qué compraba, qué hacía. ¿Cómo esperabas que no terminara así? Miguel abrió la boca, pero no pudo decir nada. Rafael frunció el ceño. Isabel. Miguel siempre estuvo ahí por ti. Eso es lo que creen. Soltó ella con una risa cínica. Pero él solo quería tener el control. Siempre lo quiso. El terapeuta intentó calmar la situación, pero Miguel apenas lo escuchaba. Isabel hablaba, una palabra tras otra, como si hubiese estado esperando ese momento durante meses. Era una acusación tras otra. Cada cosa que él había hecho por ella, cada sacrificio, cada desvelo, ahora eran usados en su contra. Cuando la sesión terminó, Miguel salió de ahí sin decir una palabra. 3 días después, Isabel transfirió todo su salario a una cuenta desconocida y bloqueó su número. Su último mensaje fue simple. No me busques. El silencio fue peor que cualquier grito. Miguel revisó su teléfono una y otra vez, como si el simple acto de verlo pudiera hacer que Isabel respondiera. Pero los días pasaron y no hubo llamadas, ni mensajes, ni siquiera un intento de contacto con sus hijos. No me busques. Algo no cuadraba. Rafael estaba tan confundido como él. Esto no tiene sentido, dijo su cuñado mientras revisaban juntos los movimientos bancarios de Isabel. ¿Por qué sacaría todo su dinero así, de la nada? Porque no está sola, murmuró Miguel, con un nudo en la garganta. El vacío en su pecho se llenó de sospecha. Y la sospecha lo llevó a comprobar el historial de llamadas de Isabel. Ahí estaban. Números desconocidos, repetidos varias veces. Mensajes enviados a alguien que él no conocía. Y un nombre que aparecería con más frecuencia de lo que le gustaría, Diego. Marcó uno de los números. ¿Hola? Respondió una voz masculina al otro lado. Soy Miguel. El esposo de Isabel. Un silencio incómodo. Luego, una exhalación pesada. Mierda. Miguel sintió que su cuerpo se tensaba. Dímelo. Ella me escribió todos los días, admitió Diego. En la clínica, nos acercamos. Hablamos. Y pasó una vez. Solo una vez. Cada palabra era como una puñalada. ¿Tienes pruebas? Diego no dudó. Te las mando. Minutos después, su celular vibró con un mensaje. Miguel temblaba al abrir el archivo. Pantallazos de conversaciones. Mensajes de Isabel. Ojalá hubieras sido tú desde el principio. Él nunca me entendió. Cuando salga de aquí, quiero verte. No era solo un desliz. No era un error. Isabel había estado construyendo una nueva vida en la sombra de su rehabilitación. Y él no formaba parte de ella. Aquella noche, Miguel se quedó sentado en la cocina, la cabeza enterrada en sus manos. No lloró. No podía. Rafael entró y lo miró en silencio antes de sentarse frente a él. ¿Qué piensas hacer? Miguel inspiró hondo. Encontrarla. No por amor. No por reconciliación.
sino porque necesitaba entender hasta dónde había llegado su mentira. El siguiente paso era la clínica. A la mañana siguiente, Miguel fue al centro de rehabilitación. Preguntó por Isabel. La respuesta fue rápida y tajante. No está aquí. Se dio de alta voluntaria. ¿Qué? Miguel sintió que la sangre le abandonaba el rostro. ¿Cuándo? Hace 5 días. 5 días. El mismo día en que lo bloqueó. ¿Dónde está? No podemos compartir esa información. Miguel apretó los dientes. Pero si la clínica no le diría la verdad, había alguien que tal vez sí lo haría. Doctor Almeida. El psicólogo de la clínica. Un hombre de expresión serena y respuestas medidas. Pero cuando Miguel lo encaró, notó algo. Una sombra en su mirada. Doctor Almeida, ¿sabía que mi esposa tenía una relación con otro paciente? El hombre frunció los labios. Miguel, en estos casos, tratamos de evitar que los pacientes se relacionen de una manera que interfiera con su recuperación. Pero usted sabía. Un largo silencio. ¿Dónde está? No tengo permitido decirlo. Miguel cerró los ojos. Pero antes de marcharse, Almeida soltó algo inesperado. A veces, las personas buscan una salida rápida a sus problemas. Y no todas las decisiones que toman en rehabilitación son saludables. Miguel lo miró a los ojos. No necesitaba que dijera más. Su esposa había huido con alguien. Y había sido con Diego. 3 semanas sin noticias. Sin llamadas. Sin un solo mensaje para sus hijos. Hasta que llegó la carta. Una hoja doblada en un sobre sin remitente. Miguel la abrió con manos temblorosas. Tú eres el culpable de mi caída. Tú me manipulaste. Mientras yo me destruía, tú seguías con tu vida, beneficiándote de mi dolor. No quiero que me busques. No quiero volver a verte. Miguel leyó cada palabra en silencio. Luego, dobló la carta y la dejó sobre la mesa. Isabel ya no existía. La mujer con la que se había casado, con la que había construido una vida, se había desvanecido mucho antes de marcharse. Y por primera vez en meses, supo que no la salvaría más. Miguel no sabía cuánto tiempo se quedó sentado en la mesa, mirando la carta sin realmente verla. Las palabras de Isabel se le incrustaban en la piel como agujas, frías y certeras. Tú eres el culpable de mi caída. No. Miguel apretó los puños. Había pasado por cada etapa, la negación, la ira, la desesperación, pero ahora solo quedaba el vacío. El hueco silencioso que deja el darse cuenta de que nunca hubo nada que salvar. Isabel se había ido. Y con ella, todo lo que él creía que aún quedaba de su matrimonio. Los días que siguieron fueron una rutina automatizada. Levantarse. Preparar el desayuno para los niños. Trabajar. Hacer las tareas del hogar. Dormir poco. Cada vez que uno de sus hijos preguntaba por su madre, Miguel respondía con la misma frase. Está tomándose un tiempo. Pero la mentira pesaba. Una noche, Rafael apareció en la puerta de su casa con una caja de cervezas y una expresión preocupada. ¿Cómo estás? Miguel soltó una risa sin humor. Vacío. Su cuñado no dijo nada. Solo abrió 2 cervezas y le tendió una. Durante unos minutos, bebieron en silencio. Finalmente, Rafael exhaló. ¿Vas a buscarla? No. ¿Estás seguro? Miguel giró la botella entre sus manos. Si quisiera volver, lo habría hecho. Rafael lo estudió por un momento antes de asentir. Bien. Miguel lo miró con curiosidad. ¿Eso es todo? No soy de los que intentan convencer a alguien de hacer estupideces cuando ya ha tomado una decisión inteligente. Otra pausa. Pero, si te soy sincero, creo que no sabes todo aún. Miguel lo observó con el ceño fruncido. ¿A qué te refieres? Rafael sacó su teléfono, deslizó la pantalla unas veces y se lo pasó. Miguel vio la foto y sintió un latigazo en el estómago. Era una imagen borrosa, tomada desde lejos. Isabel. Con Diego. Caminando juntos en un parque, riendo,
como si nada en el mundo les pesara. Como si no hubieran destrozado una familia entera. La tomó un amigo mío. Están en otra ciudad. Rafael se encogió de hombros. Pensé que debería saberlo. Miguel miró la foto por un largo momento. Luego, sin decir nada, le devolvió el teléfono. No sintió furia. No sintió desesperación. Solo certeza. Había llegado el momento de cerrar la puerta para siempre. Pero el pasado no desaparece solo porque uno lo ignore. Un día después, mientras recogía a los niños de la escuela, vio un rostro conocido en la salida del colegio. Sofía. La mejor amiga de Isabel. Vestía una chaqueta beige y gafas de sol, con el cabello recogido en una coleta alta. Pero lo que más destacaba era su expresión, una mezcla de culpa e incertidumbre. Cuando lo vio, se quedó inmóvil por un instante, como si estuviera decidiendo si acercarse o no. Finalmente, lo hizo. Miguel. Sofía. Ella vaciló. ¿Podemos hablar un momento? Miguel cruzó los brazos. Si vienes a defenderla, ahórratelo. No. No es eso, su voz sonó tensa. Hay algo que, creo que deberías saber. Miguel no respondió. Solo la miró, esperando. Sofía respiró hondo, como si estuviera preparándose para algo difícil. Isabel no solo estaba con Diego. El aire alrededor pareció tensarse. Miguel sintió que la sangre en sus venas se volvía espesa, densa. ¿Qué? Sofía bajó la mirada. Hay alguien más. Y creo que él tuvo mucho que ver con lo que pasó. ¿Quién? Sofía se mordió el labio inferior antes de decir el nombre que haría que todo encajara de golpe. El doctor Almeida. Miguel sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies. Eso no tiene sentido, murmuró. Sofía le sostuvo la mirada. ¿Seguro? Y en ese instante, Miguel supo que no había terminado. Isabel podía haberse ido, pero los secretos aún seguían saliendo a la luz. El nombre doctor Almeida retumbó en la cabeza de Miguel como un eco sin fin. ¿El psicólogo? Preguntó con incredulidad, aunque una parte de él ya había empezado a conectar los hilos. Sofía asintió. No sé exactamente desde cuándo, pero sé que tuvieron algo. Miguel sintió el peso del aire a su alrededor. Su mente repasó los encuentros con Almeida, las palabras medidas, la manera en que había intentado minimizar la relación de Isabel con Diego. A veces, las personas buscan una salida rápida a sus problemas. Ahora tenía sentido. Dime todo lo que sabes. Sofía miró a su alrededor, como si temiera que alguien pudiera escucharla. Bajó la voz. Isabel no solo hablaba con él en la clínica. Se veían fuera. En un departamento que él tiene en la ciudad. Miguel sintió una mezcla de rabia y amargura. ¿Cómo lo supiste? ¿Por qué me lo contó? Sofía hizo una pausa. No directamente, claro. Me dijo que había alguien más en su vida. Que no era solo Diego. Miguel sintió que su estómago se retorcía. ¿Y nunca me lo dijiste? Sofía bajó la mirada. Porque no quería meterme en esto. Pensé que ella iba a salir de esa fase, que solo estaba confundida. Pero cuando supe que había dejado la rehabilitación y desaparecido, entendí que no era solo una fase. Miguel exhaló, intentando no dejar que la furia lo consumiera. ¿Dónde está ese departamento? Sofía titubeó, pero finalmente dijo la dirección. ¿Qué piensas hacer? Miguel no respondió. Pero en su interior, la respuesta era clara. 2 horas después, Miguel estaba estacionado frente a un edificio de apartamentos en las afueras de la ciudad. No tenía un plan. Solo la necesidad de ver con sus propios ojos si todo lo que Sofía le había dicho era cierto. El vestíbulo estaba vacío. Buscó el nombre en el panel de timbres. Dr. J. Almeida. Presionó el botón. Silencio. Esperó unos segundos antes de intentarlo otra vez. Nada. Un portero entró en ese momento, empujando un carrito con cajas. Miguel se quedó en la entrada, con las manos en los bolsillos. ¿El doctor Almeida está en casa? Preguntó con voz casual.
El portero lo miró con cierta desconfianza. Se fue hace unos días. ¿Se fue? Sí. Empacó sus cosas y no ha vuelto. No dejó aviso. Miguel sintió como la adrenalina le subía al pecho. Había desaparecido. ¿Y la mujer que solía visitarlo? El portero frunció el ceño. Si se refiere a la del cabello oscuro, sí. Venía mucho. Pero no la he visto últimamente. Isabel. Era real. Cada pedazo de la verdad encajaba en su lugar. Isabel no solo había tenido un desliz con Diego. Había estado involucrada con Almeida. Y ahora, ambos se habían esfumado. ¿Por qué? Miguel salió del edificio con un torbellino en la cabeza. Había pensado que el peor dolor sería descubrir la traición. Pero ahora entendía que lo peor era darse cuenta de que nunca supo con quién se había casado realmente. Esa noche, Rafael fue a su casa. Sofía me llamó. Dijo que fuiste a buscarlo. Miguel asintió, tomando un sorbo de su café. ¿Y no está? Se largó. Rafael frunció el ceño. Eso es raro. ¿Por qué desaparecería si no tiene nada que esconder? Esa pregunta se quedó flotando en el aire. Porque si Almeida realmente no era culpable de nada, ¿por qué huir? Miguel pasó una mano por su cara, sintiéndose agotado. Esto no ha terminado, ¿verdad? Rafael negó con la cabeza. No. Un silencio. Luego, Miguel dejó la taza sobre la mesa y respiró hondo. Voy a averiguar la verdad. Esta vez, no era para traer de vuelta a Isabel. Era para cerrar la historia de una vez por todas. Miguel no podía sacarse de la cabeza la imagen del edificio vacío. El departamento del doctor Almeida abandonado. Su desaparición. La manera en que Isabel había bloqueado todo contacto. Había algo más. Algo que no encajaba. Esa noche, mientras sus hijos dormían, encendió su computadora y comenzó a buscar. El nombre de Almeida, la clínica, cualquier cosa que lo ayudara a entender. Y entonces, encontró la primera pista. En un foro de denuncias anónimas sobre clínicas de rehabilitación, alguien había escrito un comentario hacía poco más de un mes. El Dr. J. Almeida no es lo que dice ser. Mucha gente entra a esa clínica, pero no todos salen curados. Algunos salen peor. Algunos no salen. El comentario había sido publicado por un usuario con el nombre Verdad Oculta 23. Miguel sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. No todos salen. ¿Y si Isabel no había desaparecido por voluntad propia? A la mañana siguiente, Rafael se presentó en su casa con café y una expresión que Miguel ya reconocía bien. No dormiste nada, ¿verdad? Miguel negó con la cabeza y giró la pantalla de su laptop para que Rafael viera lo que había encontrado. Su cuñado frunció el ceño. ¿Tú crees que Almeida? Creo que Isabel cayó en algo más grande de lo que imaginamos. Rafael se pasó una mano por la cara. Mierda. Tenemos que encontrar a esa persona. El que escribió esto. No fue fácil. El usuario Verdad Oculta 23 no tenía más publicaciones recientes. Pero después de un par de horas revisando foros antiguos, Miguel encontró algo más. Un hilo en el que el mismo usuario mencionaba a un tal Carlos. Miguel sintió su estómago contraerse. Carlos. El dueño de la tienda de nutrición donde Isabel había comprado sus primeras pastillas. ¿Podría ser el mismo? No había muchas opciones. Miguel anotó la dirección y se preparó para ir. Rafael lo detuvo. Voy contigo. Miguel quiso protestar, pero su cuñado lo miró con seriedad. No hagas esto solo. La tienda de Carlos era la misma de siempre. Estantes con suplementos, cajas apiladas, un leve olor a humedad en el ambiente. Carlos estaba detrás del mostrador, hojeando una revista vieja. Levantó la vista al verlos entrar. ¿Miguel? Vaya, ¿cuánto tiempo? Miguel no perdió el tiempo. Necesito respuestas. Carlos dejó la revista con calma. Sobre Isabel, supongo. ¿Sabías que estaba en contacto con Almeida? Disparó Miguel. El hombre dejó escapar una risa seca.
No soy tonto. Claro que lo sabía. Rafael se acercó un paso más. ¿Dónde está? Carlos alzó las manos. Si creen que tengo esa respuesta, me sobreestiman. Pero sí les diré esto. Se inclinó sobre el mostrador y bajó la voz. Ese tipo, Almeida, se metió en cosas turbias. Isabel no era la única mujer con la que tenía algo. El corazón de Miguel se aceleró. ¿Qué quieres decir? Carlos suspiró, mirando a su alrededor como si se asegurara de que nadie más los escuchara. Almeida trabajaba con gente peligrosa. Vendía más que terapia en esa clínica, si entiendes lo que digo. Ayudaba a que algunos pacientes desaparecieran cuando se volvían un problema. Miguel sintió que el estómago se le encogía. ¿Quieres decir que Isabel? Carlos negó con la cabeza. No lo sé. Pero si Almeida desapareció, entonces algo le salió mal. ¿Y si Isabel estaba con él? No terminó la frase. No hacía falta. Rafael cruzó los brazos. ¿Y qué ganabas tú en todo esto? Carlos sonrió. Yo vendía. Eso es todo. Pero Miguel supo que no era todo. Esa noche, Miguel revisó su teléfono. Las fotos que Rafael le había mostrado días atrás, Isabel caminando con Diego en un parque, seguían en su galería. Había algo extraño en ellas. Ampliando la imagen, notó un detalle que no había visto antes. Un hombre, a lo lejos, apoyado contra un poste. Mirando a Isabel y a Diego. Un hombre con una chaqueta oscura y un rostro familiar. El doctor Almeida. Él aún estaba ahí. Miguel sintió como la adrenalina le recorría el cuerpo. Esto no había terminado. No todavía. Tenemos que encontrarlo, dijo Miguel en voz baja. Rafael asintió. ¿Pero cómo? Miguel pensó en los últimos lugares donde alguien lo había visto. La clínica. Su departamento. Todos vacíos. Pero si aún estaba cerca, significaba que tenía donde esconderse. Se pasó una mano por la cara, intentando ordenar sus pensamientos. Carlos había dicho algo antes. Algo sobre pacientes que desaparecían. Si Almeida realmente se dedicaba a más que solo la terapia, debía haber un patrón. Un lugar donde los rastros de esas desapariciones pudieran llevarlo a él. Y de pronto, lo tuvo. Necesitamos los registros de la clínica. Rafael lo miró fijamente. ¿Estás loco? Si hay pacientes que desaparecieron, sus nombres deben estar en algún lado. Y si Almeida sigue por aquí, hay una razón. Rafael suspiró. Dime que al menos tienes un plan. Miguel se levantó de golpe. No. Pero voy a improvisar. La clínica ya no era la misma. Desde que Almeida desapareció, las cosas se habían apagado. Las luces eran tenues, los pasillos más vacíos. Como si todo lo que él tocó se estuviera desmoronando. Miguel entró fingiendo tranquilidad. Busco información sobre un paciente, dijo en la recepción. La enfermera alzó la vista con una expresión cansada. Lo siento, no podemos dar información médica. Miguel apoyó ambas manos en el mostrador. No se trata de historia médica. Se trata de su desaparición. La mujer parpadeó. ¿Desaparición? Miguel sacó su teléfono y le mostró la imagen de Almeida. Este hombre desapareció. Y con él, varios pacientes. Incluida mi esposa. El rostro de la recepcionista se tensó. No puedo ayudarlo. Pero había miedo en su voz. ¿Sabes algo?, dijo Miguel en voz baja. Ella miró alrededor, como si temiera que alguien la estuviera escuchando. Si de verdad quiere respuestas, hable con Sergio, el encargado de mantenimiento. Bajó la voz. Pero hágalo lejos de aquí. Sergio vivía en un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad. Cuando abrió la puerta, su expresión pasó de sorpresa a puro nerviosismo. No debieron venir, susurró. Solo queremos respuestas, dijo Rafael con calma. ¿Qué pasó en esa clínica? Sergio tragó saliva. Ustedes no entienden. No es solo Almeida. Él trabajaba para gente peligrosa. Miguel sintió un escalofrío.
¿Gente como Carlos? Sergio rió sin humor. Carlos solo vendía cosas. Almeida protegía secretos. Y cuando alguien se volvía un problema, los sacaban de la clínica y nunca más volvían. Miguel sintió que el aire se le atascaba en los pulmones. ¿Y mi esposa? Sergio desvió la mirada. No lo sé. Pero, la última vez que vi a Almeida, estaba con una mujer. No la reconocí. Pero parecía alterada. El corazón de Miguel se detuvo. ¿Dónde? Sergio dudó. Pero luego, susurró algo que cambiaría todo. En una cabaña fuera de la ciudad. Un lugar donde solía llevar a la gente cuando quería que desaparecieran un rato. Miguel sintió un nudo en la garganta. ¿Isabel estaba viva? Rafael ya tenía las llaves del auto en la mano. Vamos. Miguel solo pudo asentir. No sabía qué encontraría en esa cabaña. Pero sabía que estaba a punto de descubrir la verdad. Miguel y Rafael condujeron en silencio. La carretera se volvía más estrecha con cada kilómetro, los árboles altos cerrándose sobre el camino como si estuvieran ocultando algo. La cabaña estaba en las afueras, lejos de todo. Un escondite perfecto. El miedo era un nudo en el pecho de Miguel. Si Isabel estaba allí, ¿en qué estado la encontrarían? ¿Seguiría con vida? Cuando llegaron, la cabaña estaba en penumbras. Parecía abandonada, pero Miguel no se dejó engañar. Si Almeida está aquí, no se entregará fácilmente, susurró Rafael, sacando una linterna. Miguel asintió y avanzó con cautela. La puerta estaba cerrada. Miguel golpeó 3 veces. Silencio. Luego, un ruido dentro. Pasos apresurados. Alguien estaba allí. Miguel no esperó más. Empujó la puerta con fuerza. La cerradura cedió. Y allí, en la penumbra de la cabaña, estaba Isabel. Pero no estaba sola. En una esquina, sentada en un viejo colchón, con la mirada perdida, su esposa parecía un fantasma de lo que una vez fue. Sus mejillas estaban hundidas, su cabello revuelto, la piel pálida. Parecía ida, como si su mente estuviera en otro sitio. Y a su lado, de pie en la sombra, Almeida. El hombre ni siquiera se sobresaltó al verlos entrar. Solo sonrió. Vaya, vaya. Su amoroso esposo ha venido a salvarla. Miguel sintió la furia subirle a la garganta. ¿Qué hiciste? Almeida ladeó la cabeza. No hice nada que ella no quisiera. Miguel miró a Isabel. Pero ella no decía nada. ¿Está drogada? Preguntó Rafael con incredulidad. Almeida se encogió de hombros. Ella eligió esto. Isabel no quería volver a la vida que tú le imponías, Miguel. Quería ser libre. Miguel cerró los puños. ¿Libre? ¿Así? Almeida se rió. ¿No entiendes? Siempre fue así. Tú solo la querías ver como la esposa perfecta. Pero Isabel nunca fue esa mujer. Miguel sintió que el aire se volvía pesado. ¿Por qué se quedó contigo? Porque no tiene a dónde ir, respondió Almeida con tranquilidad. Tú la echaste de tu vida. Y ella lo sabe. Miguel apretó la mandíbula. Dio un paso hacia Isabel, intentando llamarla. Isabel. Ella parpadeó, como si su conciencia regresara por un segundo. Sus labios se separaron. Miguel. Su voz era un susurro quebrado. Pero Almeida reaccionó primero. Sacó algo de su bolsillo. Un arma. Rafael levantó las manos de inmediato. No hagas estupideces. Almeida sonrió con calma. Nadie va a morir hoy. Solo váyanse. Déjenla aquí. No la quiere. Miguel sintió que la sangre le hervía. No podía dejarla así. Pero entonces, Isabel habló de nuevo. Y su voz lo detuvo. Vete, Miguel. Su corazón se detuvo. ¿Qué? Los ojos de Isabel estaban vidriosos, pero había una decisión en ellos. No quiero volver. Miguel sintió que su cuerpo se congelaba. Toda la furia, el dolor,
la necesidad de protegerla, no significaban nada. Porque ella ya no quería ser salvada. Se quedaron en silencio por lo que pareció una eternidad. Luego, Almeida sonrió con satisfacción. Ahora lo entiendes. Miguel sintió un vacío en su pecho. No porque Almeida tuviera razón, sino porque, por primera vez en su vida, Miguel vio a Isabel por lo que realmente era. No la mujer que él había amado. No la esposa con la que había construido una vida. Solo una extraña que había elegido su propio camino, sin importar lo que destrozara en el proceso. Cerró los ojos. Respiró hondo. Y dio un paso atrás. Adiós, Isabel. Ella no respondió. Cuando Miguel salió de la cabaña, Rafael lo siguió en silencio. No miraron atrás. El viaje de regreso fue pesado. Rafael no dijo nada hasta que estuvieron de vuelta en la ciudad. ¿Estás bien? Miguel se quedó mirando por la ventana. No. ¿Qué harás? Seguir adelante. Rafael asintió. Bien. Pasaron los meses. Isabel nunca volvió a buscarlo. Almeida desapareció por completo. Miguel rehizo su vida con sus hijos, dejando atrás la historia de Isabel. Porque ella ya no existía en su mundo. Una tarde, recibió un mensaje de un número desconocido. Solo decía: lo siento. Miguel lo leyó una vez. Y luego, lo borró. El pasado ya no tenía poder sobre él. El capítulo estaba cerrado.